Esta noche, el dragón. Esto es lo que ya ocurrió. El escritor Óscar Cuervo se dispone a celebrar la culminación de su 10ª novela. Pero su vida está en peligro. En una noche, es acechado por una monstruosa criatura cuya presencia es solo intuida por su gato. Una extraña mujer aparece en su cuarto. Devorará al felino al metamorfosearse en un horrible monstruo del que también Óscar será víctima. La bestia, lanzando fuego por sus narinas, incendia la mansión del escritor antes de buscar más presas en las que saciar su apetito. 2 jóvenes en un cerro, una mujer en el paseo de la playa, una pareja en un parque son sus siguientes víctimas. También los tripulantes de un yate. Sandra García, periodista, acude a una mansión de la ciudad, Villa Castañón. En ella, un bioespeleólogo, Roberto Castañón, hijo del naviero Demetrio Castañón, le enseña una misteriosa escama hallada cerca de las ruinas de la casa del escritor. Se trata de una escama gigante, prácticamente impenetrable y capaz de agigantarse o reducirse. Mientras, la bestia busca nuevas presas. 2 jóvenes, en una playa, serán engullidos por el monstruo. Y en otra playa, un hombre corre el peligro de ser víctima suya. Es enorme. Su cuerpo, de serpiente, tiene alas y garras como las de los murciélagos. Lanza fuego por las narinas, hipnotiza y es capaz de metamorfosearse. Se atreve a seguir haciéndole frente. Por supuesto que sí, como todos los que son miembros del Club Historias. El club de los osados, intrépidos, valientes. Pero téngalo bien presente. Nadie supera en poder ni en maldad a tan terrible criatura. Sandra, en Villa Castañón, se dispone a escuchar la historia que le van a relatar Roberto y su padre. Una historia muy extraña, casi inconcebible, pero real. Tan real como el peligro que corren y que corremos. Sandra hundió una mano en el vientre de la mochila. Todo un bazar de lo más variopinto. Sacó un pequeño blog y un bolígrafo tras mucho rebuscar nerviosa entre un montón de cosas, la mayoría para tirar. Algo que le hizo sonreír divertido al naviero. A su mujer, con los bolsos, le pasaba lo mismo. Lo siento, pero nunca encuentro lo que busco. Estaba enojada consigo misma por no poner nunca orden en su mochila, algo que, por más que se lo prometía, jamás hacía. La había sorprendido palpar un olvidado paquete de galletas que, afortunadamente, estaba cerrado, pues, de estar abierto, olería tan nauseabundamente como la escama a la que Roberto acababa de envolver. Mientras, la bestia
en la playa de San Lorenzo, rápida, se había tragado al que se dejaba mecer por las mansas olas. Ningún bañista próximo a él se dio cuenta de cómo en un instante desaparecía bajo el mar. Roberto se sentó. La periodista le recordó. Mencionaste un terremoto. El movimiento sísmico, cuyo epicentro se localizó en el triángulo formado por Ribadeo, Mondoñedo, en la que se derrumbó gran parte de su catedral, y Castroverde, por la Sierra de Meira, en la provincia de Lugo, había llegado a sacudir los ciclópeos picos de Europa hacía unos meses. A Gijón la hizo temblar. Gran parte de la asustada población buscó amparo en las playas. Sandra, en la redacción, había visto atónita pasearse de un lado a otro de la mesa al ratón de su ordenador. Ocurrió cuando Pachu, en una de las vegas del concejo de Cabrales, se entretenía tallando concienzudamente la parte elegida, tras examinarla detenidamente, de una poderosa raíz de un roble caído en uno de los bosques del macizo central de los picos de Europa. El sol, con ardientes lengüetazos, se afanaba enrabietado en hacer llorar a la masa de hielo del pequeño resto de uno de los glaciares cuaternarios que contribuyeron a modelarlos. Los picos de Europa, un núcleo orográfico de roca caliza totalmente delimitado de la cornisa cantábrica, están divididos en tres macizos, determinados sus límites por las gargantas o desfiladeros de ríos que desembocan en el mar Cantábrico: el macizo occidental, o del Cornión, el macizo central, o de los Urrieles, y el macizo oriental, o de Andara. En el macizo central, delimitado por el Cares por occidente y por el Duge por el oriente, la gélida masa del Hoyo Negro al pie de la Torre de Cerredo, la cumbre más alta de la cornisa cantábrica con sus 2.648 metros sobre el nivel del mar, era una brillante mota blanca que cegaba con su brillo. El sol, aunque en su cenit, no podía derretirla, pero a Pachu sí. Había buscado asiento a la sombra del único muro que aún no se había desmoronado de una cabaña de pastores destruida por un certero rayo en el pasado invierno. El pastor, aplastando con sus menguadas asentaderas la exuberante hierba que crecía al borde de las piedras ennegrecidas de lo que era un achaparrado muro, con sus flacas piernas entrecruzadas, tallaba la figura de un lobo. Lo hacía con una navaja más vieja que él, y él era uno de los más viejos del concejo de Cabrales, una de las pocas cosas que había heredado de su padre. La navaja tenía el mango gastado, sus cachas de madera brillaban de tan sobadas, pero no así la hoja, siempre con un buen filo, algo de lo que él se encargaba afilándolo casi todas las noches contra las piedras de un pozo. Concentrado en tal tarea, no prestaba ninguna atención a su rebaño de ovejas y cabras, pues confiaba totalmente en su perro, que lo protegía y lo controlaba mejor que él. Sabía que Trastu, tumbado a su lado, aunque aparentemente distraído, no le quitaba el ojo de encima al rebaño. Pachu, con la espalda apoyada en las piedras, por las que correteaban lagartijas a las que el perro no se molestaba en perseguir, iba logrando que la raíz tomara la figura de un lobo. El pastor, para quien el tiempo carecía de significado, siempre estaba tallando raíces. Buscaba aquellas que, ya de por sí, aunque fuera vagamente, la naturaleza les había dado alguna sugerente forma de animal. No las conservaba, las regalaba a sus vecinos, o se las llevaba de recuerdo cualquiera que pasase por Sotres. Roberto tenía una de las trabajadas raíces.
Era un oso. Pero, de repente, Trastu se levantó profiriendo un gruñido. Un gruñido por el cual Pacho supo que algo acababa de alarmar al perro. Alzó los ojos y no vio nada que le pudiera inquietar. ¿Qué pasa, Trastu? Y volvió a tallar. El perro, con el hocico levantado, se concentraba en los efluvios que le llegaban con una apenas perceptible brisa. Permaneció inmóvil, con las orejas erguidas, atento a cualquier sonido. Su mirada se perdía más allá del rebaño. Acabó hundiendo el hocico entre las hierbas, olfateando nervioso la tierra, a la que también lamió. ¿Qué es esto? Escarbó, agitado con una pata, y, tras dar un gran salto hacia atrás, como si en la tierra algo le hubiera sorprendido, volvió a gruñir. ¿Trastu? El perro, agachando las orejas y escondiendo el rabo entre los cuartos traseros, gimió. Pachu supo que Trastu tenía miedo. Y también las ovejas y las cabras, que habían dejado de pastar, mostrándose expectantes. ¿Pero qué ocurre? El pastor se levantó. El perro, dando enloquecidos saltos ante él, ladró desesperado. Pachu, oteando, nada vio que le perturbara. Ni olió, ni oyó. Pero, por la actitud de los animales, intuía que algo iba a ocurrir. Frunció gravemente el ceño. Silencio total. Solo silencio. Hasta que Pachu sintió algo. Y él también tuvo miedo. Desorbitado, cayéndosele la raíz y la navaja de las manos, tartamudeó. Terremoto. Trastu se había mostrado tan sensible como la aguja del sismógrafo del Observatorio Meteorológico de Gijón. La plumilla dejó un irregular trazo en el papel del cilindro del registro. Daniel, uno de mis hijos, espeleólogo, se encontraba entonces en los picos de Europa, pero a menos 1441 metros en el sistema del Trave. ¿Y qué, Roberto? ¿Y qué le pasó? Por suerte, salvo el susto, nada. ¿Fue allí donde encontrarían algo? Sí, Demetrio. Algo monstruoso. La bestia, mientras, engullía a otro bañista en la playa de San Lorenzo. Un niño, asustado, acabó preguntando dónde estaba su padre al darse cuenta de que había desaparecido. La bestia, tras tragar con una ansia atroz a dos bañistas en la playa de San Lorenzo, estuvo tentada a emerger, desgarrando brutalmente las aguas y volar hasta sorprendentes alturas, desde las que lanzarse en picado sobre nuevas presas que saciaran su demoníaco apetito. Pero, de hacerlo, sabrían de su existencia, algo que, hasta que no hubiera alcanzado su completo desarrollo, no le interesaba,
por lo que se contuvo. Al monstruo le quedaba poco para que su plenitud vital fuera total. Su energía, al máximo, sería terrible, y su maldad. Hacía millones de años, cuando el Pangea dejó de ser un continente desolado, los de su especie eran los más temibles de sus moradores. Pero hasta que las ondas de choque de un terremoto, viajando casi a 25.000 kilómetros por hora, no sacudieron los picos de Europa, no se supo nada de tal especie. Daniel y otro joven espeleólogo, Ramón, fueron sorprendidos por el terremoto cuando habían descendido, como ya te dije, a menos 1.441 metros. Si, por ejemplo, en esta ciudad la gente se asustó al notar una rápida vibración en sus casas, en las que se bambolearon las lámparas, se desplazaron muebles, cayeron objetos al suelo y algunas paredes se agrietaron, ya te puedes figurar la impresión que te producirá a tal profundidad. El descender a menos 1.000 metros equivale a ascender 8.000 metros. No podría ser espeleólogo. Ni yo tampoco. Pero aunque el mundo subterráneo se nos presente hostil, es fascinante. Para ti, hijo, que te atrae desde que eras niño. Pero ese mundo, un mundo oscuro, húmedo, frío, lo dejo para los murciélagos. Julio Verne, de haber sabido lo que hay debajo del suelo de los picos de Europa, hubiera localizado en ellos la bajada de Lindenbrock, un sabio estrafalario, su sobrino Axel y un guía al centro de la Tierra, y no en el cráter de Sneffels, en Islandia. En los kársticos picos de Europa, en los que el elemento petrográfico dominante es la caliza dinatiense del Carbonífero inferior, quinto periodo de la era paleozoica, posterior al devoniano y anterior al pérmico, hay en sus entrañas kilómetros de tentadoras galerías para los espeleólogos. Cierto que descender a tal mundo es algo que no pueden hacer muchos, pero también es cierto que para los que pueden no hay aventura mayor. Y explorarlo, cosa que cada vez hacen más geólogos, biólogos, paleontólogos, arqueólogos, sirve para obtener muchos datos de gran valor científico. Pero tienes que arrastrarte, descolgarte, gatear. Mejor arriba que abajo. En los picos de Europa, que aún sirven de referencia a los navegantes, hay grandes cimas que se comenzaron realmente a explorar e investigar a partir de los años 50. Si estas cumbres son sobrevoladas por halcones, milanos, azores, gavilanes o águilas, recorridas por rebecos, corzos, venados, zorros o gatos monteses, apareciendo ocasionalmente urogallos, osos pardos o lobos, también en sus profundidades habitan animales a los que les atrae el medio subterráneo, como los troglófilos o aquellos que son exclusivamente cavernícolas, los troglobios. Otros, los troglosenos, acuden ocasionalmente al mundo de la noche eterna, como arañas o serpientes. En 1938, en la cueva del Reguerín, Porra de Nol, se descubrió el Orysigenus haspei, una nueva especie de coleóptero. Pero lo que encontró Daniel en el sistema del Trave fue mucho más sorprendente. Algo que, dotado de una demoníaca naturaleza, podría poner en peligro a la humanidad. Lo que, en la playa de San Lorenzo, se dirigía siniestramente
hacia una nueva presa. El sistema del Trave está formado por la unión de 3 grandes cimas: Torca de la Laureola, Torca del Alba y la cima del Trave, que fueron enlazadas en 1987, teniendo un desarrollo total de 9 kilómetros. Con grandes pozos verticales, uno de ellos de los mayores del mundo. Me escalofría. La periodista se sobrecogió, flaqueándole las piernas, al solo imaginarse el descender por tan inquietante paraje subterráneo. Nunca he aceptado la invitación de conocer personalmente el sistema del Trave. A menos 1441 metros, donde hay un sifón y un colector, fue donde el movimiento sísmico sorprendió a mi hijo y a su compañero, ambos miembros, como yo, de la Federación Asturiana de Espeleología. ¡Qué horror! Sí, cierto. ¡Qué horror! Pero aunque durante unos segundos temieron por sus vidas, no se dejaron dominar por el pánico. Pues lo que se oye estar allí. Como consecuencia del terremoto se cayeron bloques de las paredes del conducto subterráneo, abriéndose una grieta por la que decidieron penetrar. Temerariamente. Fueron con las piernas por delante, por lo que resultó ser una gatera descendente que acabó en un meandro. Tras bajarlo siguieron por otra gatera, también descendente, hasta alcanzar una gran sala. Tal descubrimiento ya de por sí era importante, pero mucho más el que hicieron a continuación. En la sala, en la que la temperatura era de varios grados bajo cero, mi hijo reparó en algo que le llamó la atención. ¿De qué se trató? De fósiles de huevos de dinosaurio. ¿Cómo has dicho? Sandra miró con la boca abierta al bioespeleólogo. ¿Fósiles de huevos de dinosaurio? ¿En los picos de Europa? Sí, así es. En las montañas que fueron sagradas para los celtas, pues creían que en ellas moraba el dios Vindius. Mi nieto y su compañero hallaron varios fósiles de huevos de dinosaurio. Pero nada se dijo, ¿eh? Se ocultó tal descubrimiento. ¿Y por qué? En todo el mundo hasta ahora se han hallado cientos de miles de huevos de dinosaurio. Pero conservando los embriones en su interior, solo unos pocos, 20 o 30, se están estudiando exhaustivamente, con la esperanza de que los resultados que se obtengan sirvan para conocer mejor a los que durante millones de años dominaron la Tierra. ¿Y? Mi hijo, temiendo que la gran sala en la que se encontraban se derrumbara, porque tanto él como su acompañante notaron que sus cuerpos vibraban, decidió salir de ella al instante. Pero antes de hacerlo, y al azar, cogió uno de los fósiles. Ascender con él hasta el campamento de la expedición, cercano a la Torca del Alba, no fue tarea fácil, pese a lo bien que estaba equipada la cima, y a participar en ello más de 15 espeleólogos. El fósil, aunque pequeño relativamente, de 35 centímetros de diámetro, pesaba bastante, y había que portarlo con mucho cuidado. Y pasados unos días, mi nieto lo trajo a esta casa, tal como lo había encontrado. Daniel estaba entusiasmado, y yo más. Los bioespeleólogos, Sandra, nos dedicamos a estudiar la vida existente en las cavernas, aunque las cuevas, ya de por sí, podríamos decir que son un organismo viviente que nace, vive y muere en unos millones de años. ¡Qué poco duran! De las dos ramas de la bioespeleología, la espeleobotánica y la espeleozoología, me especialicé en esta última. Por lo que está muy acostumbrado a tratar con los murciélagos. ¿Y con los vampiros? Pero me gustaría encontrarme con Drácula. Para mí el fósil de un huevo de dinosaurio era un hallazgo muy importante. Pero aún más para mi amigo Andrés Romero Miravalles, un paleontólogo español de prestigio mundial. Así que se lo dijo. Pero no me resultó fácil dar con él, pues se encontraba en Lourinhã, a unos 70 kilómetros al norte de Lisboa, donde se hallaron en pleno campo más de un centenar de huevos de dinosaurio, de los que por lo menos
4 conservan los embriones en su interior. Andrés es todo un cazador de dinosaurios. Yo admiro su trabajo. Se mostró muy interesado por el fósil descubierto por Daniel en los picos de Europa, rogándome que hasta que él no tuviera la oportunidad de examinarlo, no hiciéramos público el hallazgo. Pensaba que en 24 horas podría estar en Gijón, por lo que a cuantos habían participado en la expedición, todos miembros como yo de la Federación Asturiana de Espeleología, les comuniqué tal ruego y no pusieron ninguna objeción. Roberto, mientras esperaba la llegada del paleontólogo, se limitó a observar el fósil. Roberto se imaginaba a un dinosaurio, de ninguna especie determinada, realizando su puesta cerca de un terreno pantanoso hace millones de años. Las turbias aguas, olvidada la puesta, cubrían los huevos. Y con el tiempo, capas y capas se iban acumulando sobre el nido, hasta que movimientos de la corteza terrestre hundieron el nido en el mundo subterráneo. En los picos de Europa, llamados Ilúbeda antes de la dominación romana, Montevindius y después Peña de Pelayo, Peñas de Europa, Montañas de Europa y Montes de Europa, hasta que en 1800 Martínez Marina se refirió a ellos tal como ahora se les denomina, podía estar la respuesta a alguna de las preguntas que nos hacemos sobre los dinosaurios. ¿Cuál fue la opinión del paleontólogo? Los dos hombres se cruzaron una inquietante mirada. No me iréis a decir ahora que no era el fósil de un huevo de dinosaurio. Oh, sí que lo era. Pero cuando Andrés llegó... Había desaparecido. No. Por favor. El huevo tenía la cáscara rota. ¿Y qué? Y lo que sí había desaparecido era lo que estaba dentro de él. Pero eso... O sea, que el embrión se fue por ahí de paseo. Dejó un rastro. Dejó un repugnante rastro de viscosas y hediondas sustancias de lo que sería la más temible de las bestias. La monstruosa criatura, mientras tal cosa decía Demetrio a la periodista, se alejaba de la playa tras engullir una víctima más. Buceando, imprimiendo potentes movimientos rotatorios a sus alas, como si se tratasen de las más poderosas aletas, se dirigía a su guarida de la isla de la Tortuga. ¿Y cómo pudo? El sol. El sol. Sandra, recostándose en la silla de mimbre, lanzó un largo y silbante soplido. El de la bestia, al entrar en la madriguera, fue espantoso. Sus ojos se clavaron demoníacamente en aquello que, en un rincón, enrojecía la luz de uno de los más calurosos atardeceres de aquel verano, penetrando por las fisuras del caparazón de la isla. Los poderosos músculos troncales hacían avanzar los cuerpos de las 3 últimas presas de la monstruosa criatura hasta hundirlos en su agigantado estómago. Las glándulas gástricas, segregando abominables jugos, las convertirían en macabras sustancias que nutrirían a la demoníaca bestia. En su cubil, rodeada por las regurgitadas osamentas de sus víctimas, siseaba con pavorosa crueldad. Mientras, en la playa de San Lorenzo, a la orilla del mar, en aquel rojo atardecer, eran muchos los que seguían angustiados en la búsqueda de los bañistas desaparecidos. Un niño, ronco de tanto llamar a su padre, lloraba inconsolable.
Sandra, en Villa Castañón, miraba atónita al biospeleólogo. Increíble. Pero real. Así que, ¿del huevo salió? Sandra, ¿qué sabes de la prehistoria? Bueno, la verdad, no mucho. Sería preferible que de la prehistoria te hablara mi nieto Pablo, el dinomaníaco, y no Roberto, que resultaría mucho más entretenido. Seré breve. ¿Tomo notas? Oh, no. Por favor, padre, este asunto... Lo sé, Roberto, es serio. Pero no lo hagas aburrido, hijo. En el periodo precámbrico de la prehistoria, hace 4.600-590 millones de años, apareció la vida en los mares con una evolución muy lenta. En el periodo cámbrico, el primero de los 6 que abarca la era paleozoica, hace 590-505 millones de años, en el que se formaron los grandes océanos, los animales desarrollaron conchas duras. En el Ordovícico, hace 505-438 millones de años, aparecieron los primeros peces. En el siguiente periodo, el Silúrico, 438-408 millones de años, desarrollaron armaduras óseas. En el Devónico, 408-360 millones de años, el de la era de los peces. En el período carbonífero, 360-286 millones de años, cuando las masas de tierra se unen y forman un único continente, el Pangea, aparecen los primeros reptiles. Y en el Pérmico, 286-248 millones de años, los reptiles se extienden por todo el continente, imponiéndose a los anfibios. Me marea hablar de tantos millones de años. Pero si fueran de millones de pesetas... Eso sí, ya sería otra cosa. Tras la era paleozoica, la mesozoica. Y lo siento, Sandra. ¿Haciendo referencia a millones de años? No importa, aún soy joven. Y yo. En el periodo Triásico, hace 248-213 millones de años, dio comienzo la era de los reptiles, al aparecer los primeros dinosaurios, que en el siguiente, el Jurásico, hace 213-144 millones de años, dominaron la tierra, el mar y el aire, comenzando el supercontinente a disgregarse. En el Cretácico, hace 144-65 millones de años, llegarían a desaparecer. ¿Y después? La era Cenozoica, que significa vida reciente. Vida reciente, qué ironía. En el periodo terciario, hace 65-2 millones de años, desaparecidos los dinosaurios, los mamíferos suplen a los grandes reptiles. Y en el periodo cuaternario, hace 2 millones de años hasta la actualidad, se extinguirían especies como la del mamut. Y ahora estamos en la era del hombre. Después... ¿Después qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque en la Tierra puede acabar dominando la criatura que salió del huevo. ¿Qué puede...? ¿Cómo es posible? Sandra, mi padre no exagera al sospechar tal cosa. Pero tan poderosa es. La temieron hasta los apatosaurus, herbívoros cuadrúpedos de gigantesco tamaño, de más de 20 toneladas de peso, llegando a medir 21 metros, del Jurásico tardío. O también, de este periodo, el carnívoro Dilophosaurus, o en el Cretácico tardío, depredadores como el Velociraptor, de dientes afilados y un temible dedo retráctil en cada una de sus patas, o el Tyrannosaurus Rex, de 13 metros de longitud, pudiendo pesar hasta 7 toneladas. ¿Y hasta ahora no se supo de la existencia de tal monstruo? Sí, solo como animal mitológico. La mayor parte de las cavidades del mundo se encuentran en lugares sedimentarios, como los picos de Europa. En tales lugares, de calizas o dolomías,
tuvieron su formación hace millones de años en mares poco profundos, al irse acumulando capas y capas sucesivas de restos orgánicos y minerales. La energía interna del planeta, deformando y plegando los sedimentos, formaría las montañas. Un monstruo prehistórico hizo una puesta de huevos en lo que hoy actualmente son los picos de Europa. Un lugar, supongo, muy distinto al que conocemos. Sí, ciertamente. El nido, por alguna causa extraña, puesto que se tiene la certeza de que los dinosaurios, los pterosaurios, se preocupaban mucho de su descendencia, fue abandonado por sus progenitores en pleno periodo de incubación. Y acabó sepultado bajo capas y capas de material durante millones de años, fosilizándose todos los huevos. Pero el traído por Daniel era de los que aún conservan el embrión. Embrión que, aunque parezca algo imposible, volvió a tener vida. Dijiste que gracias al sol. Sí, a esa conclusión hemos llegado. Pero el fósil estaba en esta casa. ¿Y el sol? Observé al fósil con una potente lupa. La dejé descuidadamente ante él y frente a la ventana de mi estudio, en el último piso de la casa, abierta de par en par esta ventana. El sol, durante horas, debió calentarlo extraordinariamente al pasar sus rayos a través de la lente. Y el embrión resucitó. Demasiado fantástico. Pero real. Rompió el cascarón y se fue por la ventana. Pero su rastro, dijiste que era repugnante. Sí, dejó un rastro, pero solo por la mesa y por el suelo, perdiéndose en el marco de la ventana. ¿Saltó? ¿Voló? ¿Quién sabe? Pero aunque la buscamos por toda la finca, no dimos con la criatura. Y no se había ido de ella, porque en cuanto pudo, volvió al estudio de mi hijo. ¿A qué? A llevarse su maldito huevo. Triásico, el primero de la era mesozoica, cuando la gran masa de Pangea, el continente de continentes, unidos en el Carbonífero tras repetidamente alejarse y aproximarse entre sí, aún no había comenzado a disgregarse, evolucionó la que sería la más temida de las especies habidas en nuestro planeta, al que muchos científicos consideran que deberíamos llamarlo océano, dado que aproximadamente el 75% de la superficie terrestre está cubierta por las aguas. El clima, tras la glaciación del último periodo de la era paleozoica, el Pérmico, que extinguió a muchos animales, era tórrido. Gran parte de Pangea, en el que aparecen los primeros dinosaurios al final del Triásico, es un desierto arenoso. Sus zonas interiores son calientes, dominando en ellas las áreas secas, la mayoría estériles. Pero en las costeras se supone que habría abundante vegetación. El clima del Triásico, sobre todo tierra adentro, era ideal para los reptiles. Un descendiente de una de las más de 350 especies de dinosaurios, aunque cada 2 meses, más o menos, aparece una nueva, que dominaron la Tierra, dormitaba en la isla de la Tortuga. Abriría sus ambarinos ojos en cuanto sintiera la necesidad de seguir alimentándose. Su especie desapareció como otras muchas, otras ya habían dejado de existir anteriormente, hace 65 millones de años, a finales del Cretácico. A lo largo de toda la historia de nuestro planeta, cuya edad es de unos 4.600 millones de años, debido a catástrofes, hubo varias extinciones masivas de especies.
Hay una teoría para explicar la periodicidad de tales extinciones que a mí me parece de gran interés. La periodista lo miró curiosa. ¿Qué teoría? Hay que suponer que el Sol, que es una estrella, tiene otra estrella de compañera llamada Némesis. ¿Tú la has visto, Sandra? La órbita de Némesis pasa cerca del Sol cada 26 millones de años, deformando la nube de Oort, de cometas orbitales, provocando que caigan sobre la Tierra. ¿Esa fue la causa de la desaparición de los dinosaurios? Un cometa o un meteorito, al estrellarse contra nuestro planeta, creó una nube de polvo que oscureció el Sol, acabando con casi toda la vegetación, por lo que los dinosaurios se murieron de hambre. Y hambre es lo que yo empiezo a tener. Sandra, ¿irás al periódico? No, pensaba haber ido a casa a descansar, pero no quiero. Cenarás con nosotros. Pero, padre, puede que alguien la esté esperando. Pues que espere. Sandra, con una débil sonrisa, le agradeció la invitación al naviero. Ocultó que estaba agotada, pero si seguía resistiéndose a ser presa del cansancio, era porque lo que le estaban relatando resultaba de un gran interés. No dudaba de que le decían la verdad, o al menos su verdad. Ya se habían encendido las azuladas luces del templete. Oscurecía rápidamente. En las entrañas de la isla de la Tortuga, la bestia era rodeada por las tinieblas. Se desenrolló, batió las alas y garfeó sus garras. Regurgitó huesos de sus últimas víctimas, a las que había sorprendido en la playa, donde se las seguía buscando. Agarrando el cráneo de Óscar Cuervo, siseó malignamente y con una diabólica brutalidad aplastó la calavera. El espantoso crujir de los huesos la excitó. Su silbido fue atroz. Se hundiría en las aguas de la cavidad en la que tenía su tétrica guarida. La ciudad era suya. Tenía que comprobar si su plenitud vital era ya total. Andrés, el paleontólogo, recogió en una probeta la materia que había dejado el monstruo tras de sí para analizarla en el laboratorio. Confiaba en que las pruebas de ADN, ácido desoxirribonucleico, fueran concluyentes. Sabríamos, aunque hubiera huido, cómo era la bestia gracias a tal proteína, material genético básico de la mayoría de los organismos vivos. A cuyo descubrimiento tanto contribuyó el bioquímico y médico Severo Ochoa, con el que tuve ocasión de charlar en varias ocasiones. Lo que sí contrarió mucho a Andrés fue que mientras cenábamos desapareciera el huevo fosilizado, o que suponíamos fosilizado, porque podría aclarar muchas dudas respecto a los dinosaurios. Por lo que, en compañía de cuantos habían formado la anterior expedición, fui al sistema del Trave, descendiendo con mi hijo al lugar que conducía a la sala en la que estaba el nido. Pero debido a un derrumbamiento, nos resultó imposible acceder a ella. Creo que el nido seguramente ahora, con todos los huevos destrozados, se ha perdido para siempre. ¿Y cuál fue el resultado de los análisis? Hubo un largo silencio. La joven, inquieta, los miraba expectante. ¿Crees en los dragones? Que sí creo en los dragones. Pero si no existen. Pues según el resultado de los análisis, si no existen, sí que existieron. Por favor. Digamos que quien nació en mi estudio debió irse ya convertido en un bebé infernal, dado su sorprendente desarrollo,
según se deduce de los análisis. De embrión pasó rápidamente a... Y tiene un nombre. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? Cuélebre. No un cuélebre, sino el cuélebre. La más espantosa de las bestias. Sandra dejó de sonreír. El rostro de los dos hombres que la escudriñaban atentamente era demasiado grave. El cuélebre. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El dragón.